Hola amigas y amigos del Facebook que nos siguen a través de Hombres Corresponsables MX. Soy Iván Godínez, les saludo, les doy la más cordial bienvenida y seguimos con estos diálogos virtuales sobre masculinidades. El día de hoy sobre un proyecto que me parece bastante interesante, es bonito y el cual nos puede interesar mucho a los hombres, sobre todo porque nos invitan no solamente a la reflexión, sino también a actuar en el sentido de cambiar muchas prácticas de las que hemos aprendido y sobre todo de incidir en unas nuevas formas de vivirnos y de habituar estos cuerpos masculinos. El día de hoy me acompaña Hernando Hernández Nava, él es psicólogo, docente de la Universidad Autónoma de Querétaro y además es cómplice por la igualdad, lo cual me da mucho gusto y a quien tengo el grato de conocer y me gustaría charlar con él, con todas estas iniciativas que está impulsando esta red y sobre todo lo que puede beneficiarnos a nosotros los varones. ¿Cómo estás, Hernando? Bien, muchas gracias. Cerrando semestre en la universidad, librando un poco algunas cargas sobre eso. Y decía yo en algunas conversaciones, pues muy convocado, como seguramente muchas y muchos de los cómplices, en el marco del tema de la paternidad, la corresponsabilidad, un poco por la excusa del Día del Padre, ¿no? Que nos motiva a reflexionar en torno a pues las experiencias de los varones que tienen hijos e hijas y todo lo que está alrededor de eso, ¿no? Así que bien, contento de estar contigo, querido Iván. Gracias por la invitación. No, al contrario, fíjate que yo me he encontrado en varios espacios y les hablo sobre lo que hace la red de cómplices por la igualdad. Y me he encontrado con esta situación de que pocos saben qué es la red, a qué se dedica, cuál es su historia. Tú nos puedes compartir un poco, hace unos días en un evento con CONAPRED tenías ahí una cronología de los hechos, de cómo surge esta red. Me gustaría que tú nos pudieras compartir qué es la red de cómplices por la igualdad. ¿A qué dedica el tiempo libre, como dice la canción? Este, yo me incorporé a la red de cómplices hace 2 años, un poco más de 2 años. Pero es cierto, es curioso que muchas personas no tengan mapeado al grupo de cómplices porque tiene ya 10 años de existir por lo menos, ¿no? Eh, es un grupo, es una red que articula personas que trabajan el tema de masculinidades, organizaciones de la sociedad civil que trabajan el tema, compañeras feministas también de mucha trayectoria y también unas más jóvenes, instituciones de gobierno tanto estatal como federal, eh, y cada vez ha venido como creciendo más, pero también personas que, digamos, formaban parte de la red de cómplices y dejaron de participar y algunas han vuelto, otras ya no, incluso se han separado en sus posicionamientos políticos con relación a lo que significa cómplices por la igualdad. Antes cómplices por la equidad, ahora cómplices por la igualdad, después de que queda un poco como en desuso la palabra equidad, sobre todo a nivel institucional, y hablamos ahora de una igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Entonces, hace 2 años que llegué yo a cómplices, estaba decidiendo una transición de la coordinación general, pero es importante decir que Cómplices está articulado. Cómplices es como la réplica de un proyecto global que se llama Men Engage, que su traducción, así como literal, sería como hombres comprometidos, pero estuvieron ahí como buscando un juego de palabras, cómo le ponemos, y hablaban de que para el tema de la igualdad o la equidad en ese entonces se requería ciertas complicidades. Entonces surgió la palabra complicidad y entonces salió Cómplices por la Equidad y así se quedó. Tengo entendido que un poco motivado por Guité Hartog, quien en ese entonces estaba en la Benemérita Autónoma de Puebla, y después se regresa a Canadá, que entiendo ella es oriunda de allá, y hace algunos años cambió incluso su logo a Cómplices por la Igualdad, ya sin Guité Hartog, pero que recientemente se incorpora ahora que tenemos esta campaña de hombres en sana convivencia que más adelante te contaré. Entonces,
pues este proyecto global de Men Engage tiene presencia en varios continentes, en varios continentes, está en África, está en Europa, está en América, tanto en Norteamérica como en Latinoamérica, está en India, por ejemplo, también. Eh, Se me olvidan seguramente países. En fin, es una estrategia global que busca la justicia de género, pero con el énfasis y el foco puesto en los varones desde la perspectiva de género y el enfoque de masculinidades. Digamos que ese es uno de sus objetos sociales de Men Engage y por lo tanto de Cómplices por la Igualdad. Bien, fíjate que yo la primera vez que tuve la oportunidad de acercarme al grupo de la red, hace como 4 o 5 años, siempre había como esta crítica en el sentido de cómo un grupo de hombres, o sea, de entrada me genera sospecha, ¿no? ¿Cómo van a estar Y más trabajando si se hombres? ponen cómplices. Exacto, ¿no? El propio nombre te da muchas sospechas, quiero decirlo así nada más. Pero cuando tú dices es que está integrado por mujeres, por hombres, investigadores, académicos, integrantes de la sociedad civil, etcétera, etcétera, el trabajo se vuelve como atractivo. De manera personal, ¿tú qué te despierta para trabajar o colaborar con cómplices? ¿O qué despertó ese interés? No solamente por cómplices, sino también engancharte a este tema de las masculinidades. ¿Qué da ese partiaguas en tu vida? Bueno, a mí me invitó directamente Gerardo Ayala. Gerardo Ayala es uno de los compañeros de mayor trayectoria, pues en el tema de masculinidades en México, en Latinoamérica, junto con Beno de Keyser y otros compañeros, pero concretamente en México, Beno y Gerardo han tenido pues un papel, utilizaría la palabra protagónico, o sea, han sido pues punta de lanza en muchos sentidos. Y Gerardo fue mi maestro en la especialidad. Yo estudié la especialidad en familias y prevención de la violencia en la Autónoma de Querétaro y Gerardo nos dio el módulo de identidades de género y puso pues mucho énfasis en las masculinidades. Posteriormente me invita a colaborar en un proyecto con policías y después en un proyecto justo con un financiamiento que dio Men Engage para trabajar juventudes, salud y género. Entonces, ahí colaboramos con Salud y Género en ese entonces y tenían este enfoque relacional, así que no era, sí eran masculinidades, pero involucrando a chicos y chicas, porque si bien hablamos de las identidades de género, también hablamos de cómo los hombres jóvenes conviven con las mujeres, pues, ¿no? Entonces, y para eso también es importante qué perciben las mujeres. Y además también, y hoy vivimos en una época convulsa en términos de las identidades de género, porque hay quien se define incluso no binario, por ejemplo, ¿no? Entonces, para las masculinidades eso es todo un reto, porque incluso le hemos dicho a personas cuya apariencia podría ser de un masculino, pero que te dice soy una persona no binaria. Y entonces, cuando les invitamos a reflexionar desde esta particularidad de las masculinidades, no les convoca tanto. Pero a mí me convocó, digamos, en un primer momento este proyecto concreto. Me empiezo a involucrar, después sale esta campaña que se llama Fak Shui, que es la palabra otomí para describir algo así como te convido, como cuando uno le invita la torta al compañero en la primaria, eso es te convido un poco de torta, así. Estábamos hablando de qué palabra podría definir esta palabra y salió el Fak Shui, te convido a cuidarnos. Esa fue la campaña que se incentivó desde este encuentro, muy bonita, por cierto, a mí me gustó mucho. Y después me empieza a invitar a las reuniones de cómplices. A la primera que pude asistir de manera presencial, dicho sea de paso, es por cierto donde te conocí, llevabas esta chamarra de piel de galán, compañero. Entonces, yo ya te conocía en el Facebook y ahí te conozco por primera vez y me convoca, yo creo que te voy a compartir que en un principio yo hice una investigación sobre mujeres jóvenes y autonomía en mujeres jóvenes y algunas compañeras feministas me cuestionaban, ¿no? Me decían, oye, pero ¿por qué varón trabajando con mujeres? Y eso para mí ya fue un primer cuestionamiento, pues a lo mejor hasta esencialista, como decir, ¿por qué el tema corporal podría definir con qué población y sí, con qué población no? Pero empecé a cuestionarme cuáles eran mis alcances trabajando con mujeres y cuáles podrían ser mis alcances trabajando con varones. Y poco a poco tuvimos una capacitación con los compañeros de WEM de Costa Rica en Ciudad de México, ahí con los compañeros de Gendes.
y me enganché. O sea, me enganché con la dinámica del trabajo con varones para prevenir la violencia. Pensé que ese era un lugar donde podía hacer mucho más, sin dejar de lado la colaboración con compañeras feministas en diversos momentos estratégicos, ¿no? Entonces, bueno, y eso es importante decir, cuando uno no conoce la red y piensa en cómplices por la igualdad y piensa es el club de Toby, son puros machos que se juntan a hablar de quién sabe qué, pero ese es el prejuicio desde fuera, pero cuando uno se integra a la red de cómplices, pues te encuentras que hay compañeras especialistas en política pública y género, que te encuentras compañeras de mucha trayectoria también como Pita, como la propia Gite Hartog, en fin, creo Isabela. que es, sí, Isabela, que ya es de las compañeras más jóvenes, digamos, pero lo que quiero decir es que es una articulación entre el pensamiento feminista, articulado con compañeros con experiencia en las masculinidades, no libre de conflicto, porque el poder está en toda organización y todo el tiempo, nadie se libra de una relación de poder, pero creo que hay un buen dispositivo de diálogo para cuestionar, desafiar y dialogar sobre los temas del poder, y eso ha sido lo interesante en la red al interior de cómplices, no solamente discutir sobre el poder, sino vivir las relaciones de poder desde otro lugar, resignificar el poder como algo, insisto, de lo cual no se puede zafar, pero lo podemos redefinir y lo podemos resignificar, ¿no? Entre hombres y mujeres articulados por un mismo propósito que es la justicia de género. Fíjate, hay algo bien bonito que tú comentas y me gustaría que lo compartieras así muy brevemente. Tu experiencia en Costa Rica con el grupo de trabajo de WEM. Me parece que no sé si es derivado de la incorporación con cómplices o derivado de estas redes que se tejen alrededor de cómplices, pero no ha sido el único. Creo que hay varios compañeros que han ido a vivir esta experiencia web y que es una experiencia de formación muy rica. No sé cuál es tu sentir en este sentido a partir de esto que viviste en Costa Rica. Bueno, yo estaba en proceso de entrar a la maestría y me encontré con los WEM cuando estaba en el propedéutico y hablé con Álvaro y le dije, Álvaro, uno de mis propósitos es poder hacer una estancia a partir de lo que aprendí con ustedes. Eso es mi tema de investigación, decía yo, y me gustaría ir con ustedes. Álvaro, como que diría Naya, no me dio mucha pelota, pero después cuando me aceptan en la maestría, hago mi movilidad, que fue por 2 meses, a Costa Rica, con el apoyo de Fresia Vargas, que fue una compañera que hace toda la administración de WEM. Y, y, bueno, lo primero que me encuentro fue con un grupo, el grupo de San José, de San Pedro, mejor dicho, que tiene aproximadamente entre 80 y 100 integrantes. Y yo les decía, en todas las sesiones a las que asistí, les dije, es que yo he visto grupos así en Neuróticos Anónimos, Alcohólicos Anónimos en México, fumando y hablando desde una tribuna con una metodología muy particular, que es la de 12 pasos, pero el método WEM incorpora sobre una discusión sobre la construcción de la identidad masculina, sobre relaciones de poder en las relaciones de pareja, sobre cómo prevenir la violencia y sobre temas afectivos, ¿no? Entonces, cuando yo conozco esa metodología de trabajo, pues para mí fue un proceso de formación de 2 meses y regreso y me encuentro con Raulito Carrasco en la Universidad Autónoma y me dice, oye, nos están pidiendo un proyecto, ¿cómo ves si abrimos un grupo por acá? Entonces empezamos un primer grupo con una participación de 2 varones y ese fue el primer grupo que se integró en Querétaro. Ese grupo actualmente sesiona con 12 o 15 varones aproximadamente y luego articulado con el protocolo de violencia de género en la universidad, hicimos un segundo grupo que fue, que llegó a sesionar hasta con 27 varones y el último fue una articulación que hicimos con los compañeros de la otra bandita en un barrio aquí en Querétaro que se llama El Tepetate. Ellos tienen un proyecto comunitario y nos dije, ellos se formaron también, digamos, iban a las sesiones como participantes, fueron a las capacitaciones con Álvaro cuando vino aquí a Querétaro y bueno, actualmente tienen un grupo que participa también como entre 10 y 15 participantes. Entonces es una alianza binacional entre Costa Rica y México, que llamamos Alianza WEMEX, que nos han aportado de manera muy generosa su metodología de trabajo
y cada quien la ha adaptado al contexto de Ciudad de México, al contexto de Jalapa, el contexto. Y hemos estado trabajando con esa metodología, insisto, no perfecta, no libre de conflictos, no libre de cuestionamientos, pero pues es una adaptación del método WEM a nivel Querétaro, que es Hombres Construyendo Empatía, y aprendiendo también del trabajo con varones desde hace ya 2 años y medio. Oh, qué interesante porque toda esta experiencia, lo que yo observo a veces a la distancia es que se ve plasmada en el trabajo que también estás impulsando en la red. Y más allá de lo que tú aportas a nivel institucional con la universidad, con los grupos que se está conformando. Y esto de la campaña que está organizando la red de cómplices es interesante porque se ve la experiencia de Ben o de Gerardo, pero también el impulso que personas como tú le meten a esto. Platícame un poco, ¿qué es esto de la campaña de sana convivencia y que de ahí se deriva la campaña de paternidades, que es lo que nos convoca para celebrar el mes del padre? Correcto, pues ya veíamos venir, y cualquiera que trabaja con hombres y mujeres que viven o ejercen violencia, podíamos anticipar que el tema de la violencia en confinamiento iba a ser un hecho, solo que no sabíamos en qué dimensión. Y cuando empiezan a salir los primeros comunicados del Secretariado de Seguridad Pública, empezamos a ver una violencia de la violencia sexual al interior de los hogares. Parecía, entre comillas, una disminución de los feminicidios por el tipo de tipificación, pero que tenía que ver con un aumento de homicidios a mujeres, sin conocer exactamente las razones, digamos, ¿no? Entonces podríamos poner la hipótesis de que se trataban muchos de ellos también de feminicidios, entonces podríamos decir que hubo también un aumento en el tema de los feminicidios y concretamente de las llamadas famosas al 911. Y digo famosas porque ha sido muy cuestionado el gobierno federal actualmente sobre el tema de la violencia contra las mujeres. Entonces, un poco nos sentamos un día todas y todos en cómplices y decir cómo vamos a responder responsabilizándonos como varones ante el tema de la violencia, mandando un mensaje que denuncie la violencia que ejercemos en nuestros hogares, pero también que proponga alternativas, porque no solamente se trata de denunciar la violencia, sino decirle a los varones, bueno, cuando siento estos malestares, cuando tengo este problema, ¿qué puedo hacer? Sobre todo en contextos de confinamiento. Entonces, una decisión que se tomó fue, pues, impulsemos una campaña. Entonces, ¿cómo le vamos a llamar? Y entonces vino todo el juego de palabras, ¿no? Y al final quedó este hashtag, que es Hombres en Sana Convivencia, y salió el lema, que es, en esta contingencia, cuidar hace la diferencia. Y pusimos el énfasis en el tema del cuidado, porque es el cuidado de los vínculos afectivos con la pareja, es el cuidado de nuestros hijos, no solamente a través de nuestros hijos e hijas, no solo a través del juego, sino a través de las necesidades afectivas, alimentarias, de salud física y emocional que están presentando en los hogares, ¿no? Entonces era distanciarnos un poco de la idea de, uy, son vacaciones, nos vamos a echar a ver Netflix, que pasó muchas veces, ¿verdad? Que pasó, pero también era poder entender que los niños y niñas no se fueron de vacaciones, sino que había que hacerse corresponsables ahí en el hogar, ¿no? Y todas esas tensiones, pues estaban, digamos, a la luz de todas las personas que trabajamos con temas de género y que se impulsó esta campaña que actualmente ha tenido como unos efectos que ese es uno de los objetivos de esta campaña, que es a tener articulación política con instituciones para que las instituciones puedan retomar la narrativa y poner el énfasis en los varones también, porque se hablaba mucho de la violencia contra las mujeres y a las mujeres colocándolas en una situación de víctima. Eso hay que decir también quién está ejerciendo la violencia y qué vamos a hacer como Estado para que eso lo podamos disminuir, prevenir o atender, ¿no? Entonces, creemos que una campaña tiene este doble propósito. Por un lado, eh, eh, digamos, acercar mensajes propositivos a los varones, alternativas para el manejo emocional, para sobrellevar la contingencia al interior de sus hogares, pero también hacer incidencia política en las instituciones federales, estatales y municipales para que se den cuenta de que la problemática requiere un recurso, pero también requiere esfuerzos entre sociedad civil y entre Estado para trabajar de manera articulada digamos, atender el problema de la violencia desde el enfoque de las masculinidades, dirigiéndonos a los varones que son en buena medida
los responsables de ejercer la violencia física, emocional, sexual contra sus parejas, hijos e hijas, ahora que no estaban en el espacio público, digamos, ¿no? Y ahorita la campaña de Cuidar es Padre, ¿qué persigue? La campaña de Cuidar es Padre se centra en que, bueno, junio que es el tercer domingo de junio, una cosa así, el Día del Padre. Entonces dijimos, bueno, generalmente hacemos activaciones en el espacio público, tú has sido encargado de muchas de ellas en los trabajos que has realizado, de cómo activar a lo lúdico, en la corresponsabilidad y demás, pero esta vez al no estar en el espacio público, buscaba de qué otras maneras nos podemos acercar con los varones para reflexionar el tema de los cuidados de niños y niñas y repensar la paternidad a la luz de las transformaciones familiares, donde las mujeres ya trabajan, perciben ingresos, no están dispuestas ni a atendernos, ni a entendernos, ni a brindarnos servicios porque no son nuestras madres, no son nuestras trabajadoras domésticas, son nuestras compañeras de vida y en ese sentido nosotros pues estamos como en un choque en el que las compañeras nos están desafiando identidad masculina sobre el poder, sobre la distribución equitativa del trabajo al interior de los hogares y una respuesta por lo menos de esta organización articulada que es la Red Nacional de Cómplices es, bueno, lancemos esta campaña que se llama Cuidar es Padre, como para también decirle a los varones eh, qué cosas positivas encontramos en el cuidado de nuestros hijos e hijas que anteriormente estaban negadas cuando los hombres decían, bueno, qué bonito es tener un cargado al bebé un ratito, pero decía mi abuelo, ¿no? Ten tu tiznadera. O sea, lo cargaba un ratito y te regresaba el chamaco función como abuelo. Pero hoy a los hombres no solamente se les está convocando y exigiendo que se involucren más en el cuidado, sino que además estamos buscando por qué es importante cuidar. Y hay varias investigaciones en las cuales ha participado incluso Gary Barker, alguien de Promundo, que ha dicho que los niños y niñas obtienen beneficios en su salud física, alimenticia y emocional cuando los hombres nos involucramos de manera más activa y presente en la vida de nuestros hijos e hijas. Cuando no es así, y eso lo vemos en los grupos de crecimiento personal, los hombres crecen con severos bloqueos emocionales, con severos, ¿cómo decirlo?, dolores y rencores contra el padre por una ausencia, por un maltrato, por las violencias más grotescas que nos podamos imaginar en las cuales participaron los padres de antes. Entonces, esto de yo soy el hombre que soy gracias a que me forjaron y que me dieron unos cinturonazos cuando fue necesario, pues ya cambió. Ahora este tema de la crianza positiva, del buen trato, digamos, eso es lo que trata de impulsar la campaña en buena medida, que los hombres podamos tener herramientas de buen trato, de crianza positiva para involucrarnos con nuestros hijos e hijas. Ese es un poco el propósito de la campaña. Fíjate que es muy acertada porque la experiencia que tengo en el trabajo con hombres, como tú bien lo mencionas, o sea, abordar las temáticas de paternidades es muy dolorosa, ¿no? Muchos hombres tenemos experiencias muy complicadas con nuestros padres, que lo que menos queremos es tocarle y abordarlo, ¿no? Sin embargo, conscientemente sabemos que esa relación nos implica a nosotros también modificar la manera en cómo queremos relacionarnos con nuestros padres, con nuestros hijos e hijas, nuestra pareja y nuestro padre, ¿no? Ujú. Ya en otra etapa de la vida. Pero muchos varones no tienen esas herramientas, ¿no? Hemos sido educados incluso para ser hasta distantes con nuestros padres, ¿no? Independientemente de si lo hablamos desde las nuevas masculinidades o los nuevos discursos que tienen que ver con la igualdad, la corresponsabilidad, muchos varones llegamos sin herramientas a ser padre. Tú eres un padre joven, Sí. ¿no? Y me gustaría conocer un poco tu experiencia, cómo se ha dado también este juego de ser padre, pero también a su vez eres promotor de la igualdad con hombres, pero de repente André Ujú. se salió del esquema y hay que alzar la voz y de repente uno dice, ya me equivoqué. O sea, ¿cómo es esa experiencia que tú llevas en el ejercicio paterno? A mí por eso me preocupa tanto a veces cuando se dan recetas de cocina para ser papá,
10,000 recomendaciones para ser padre. Y yo creo que ser papá, al menos eso lo hablo desde mi experiencia, no está libre de incongruencias, de cuestionamientos que yo mismo me hago, ¿no? Sobre alzar la voz, sobre el ejercicio de diferentes tipos de violencia. Aunque sí reconozco que trabajar en este tema me coloca en un nivel de compromiso distinto a que quizás si no estuviera metido en el tema de las masculinidades, etcétera, quizá no cuestionaría esa forma de ser papá, pero no dejaría de dolerme seguramente, como a los papás que aunque no sean especialistas en género, cuando ejercen violencia, muchos de ellos hay un sentimiento de dolor también, de culpa, que les atraviesa el cuerpo y que no saben cómo lidiar con eso. Entonces, más allá de dar consejos y tips a los papás, en realidad es acompañar el ejercicio de la paternidad en cada una de sus etapas, porque no es lo mismo la ternura que se puede tener con un pequeño recién nacido a la hora de bañarle, que cuando tiene 2 años y 4 meses, como es el caso de mi pequeño André, que ya hay lenguaje, que ya hay voluntad, que ya hay autonomía y que entonces desafían tu lugar como papá, porque cuando tú dices que sí, él dice que no. Porque cuando tú dices ahorita, él dice al rato. Y porque cuando tú dices eso es peligroso, él no identifica. Entonces, se juega entre el miedo de que le pase algo y tratar de evitarle que le pase algo malo, pero en ese sentido también, a veces en el jaloneo, en el basta, hay algún tipo de daño que se genera también, ¿no? Entonces, a veces a mí me preocupan cuando cuestionamos demasiado. eh, por ejemplo, para ser más específico, por ahí vi en internet un hilo de un papá que estaba jugando con su hija a que ella era repartidora de una de estas empresas de repartición de comida, digamos, ¿no? Entonces él le llama supuestamente a la hija y la hija responde, o más bien hace su pedido por WhatsApp, ¿verdad? O por, bueno, la línea esta. Y entonces la niña le lleva sus totis al papá y le lleva una cerveza. Entonces, yo lo compartía y había quien decía, sí, pero la cerveza, ¿no? Yo digo, bueno, es que pensar que los papás son puros, pulcros, sanos, no sé, me hace cuestionar un poco cómo realmente viven la paternidad los varones. Es decir, cuando trabajamos con hombres, queremos que nos hablen de lo que son o de lo que desearían ser o de lo que deberían de ser. Porque si les empezamos a cuestionar de lo que deberían de ser, nos van a presentar un yo no real, nos van a presentar un papá corresponsable, amoroso, que se cuida, que no ejerce violencia. Pero si les preguntamos a los hombres por los papás que sí son, entonces encontraríamos estas inconsistencias, estas incongruencias que en mi opinión hay que ir acompañando pues para mejorar en medida de lo posible el ejercicio de la paternidad, ¿no? Entonces, ese es un poco desde mi experiencia y mi reflexión, digamos. Y fíjate, yo siempre planteo y lo hago a manera de provocar cuando trabajo con padres, eh, qué padre quieren ser o cómo quieren ser ellos como padres, ¿no? Porque al final de cuentas, ahí les empiezas a mover todo. Es que no quiero ser ni como mi papá, pero no quiero ser ni como el que está al lado, Sí. pero tampoco quiero ser como el que tengo atrás. Entonces, digo, es que la paternidad al final de cuentas es un ejercicio que tú lo vas a construir, ¿no? Y si bien es cierto, no hay un recetario, porque es el único oficio que no te enseñan a ser padre, ¿no? Al final de cuentas, tú tienes que ir sobre la marcha y sobre el día a día. Y si hoy día yo estoy en la etapa de que te vas a caer, te vas a caer, te vas a caer, y hasta que se caen se dan cuenta de que este, dolió, ¿no? Ujú. Pero mientras es, no, no me caigo y hasta te reto y me subo más alto y implico. Sí. Yo algo, para ir como cerrando esta conversación, porque nos podemos ir 2 horas, 3 horas, eh, ¿qué beneficios nosotros vemos como hombres cuando trabajamos estos temas? Más allá del beneficio que puedan tener los hijos, la pareja, la buena comunicación, etcétera, etcétera, nosotros de manera individual, ¿qué beneficios obtenemos?
porque me parece que nosotros no le encontramos ningún beneficio entrarle al trabajo de reflexión y de trabajar la deconstrucción masculina. O si no está palpable, menos, ¿no? Me parece que es algo que a nosotros se nos complica mucho incluso asistir a espacios de reflexión. Ujú. Eh, a mí me gustaría tú, desde la experiencia que tienes, también, o sea, ¿qué beneficio de manera personal obtengo? Eh, yo pensaría, hay una palabra que se habla mucho del derecho a la ternura. Y si uno profundiza más en el tema de la ternura, no solamente como imagen pública de tomarme una foto que se ve linda para que la gente me vea en el Facebook, como tengo mi foto de perfil, que es linda y por cierto tú me la reenviaste, cosa que me da muchísimo gusto. Ese es un tema, mi imagen pública como papá. Pero las sensaciones que se viven tanto en el cuerpo como en la experiencia vital, me parece que son importantes retomarlas, resignificarlas y también, ¿cómo decirlas? Hacerlas visibles, pues, ¿no? Eh, pienso, por ejemplo, en las sensaciones corporales que experimentó mi cuerpo cuando cargo por primera vez al André y que sentía en serio que se me prendía en llamas, o sea, me sentía del cuerpo muy caliente. Y entonces pensé, ¿cuál es la calidez que este ser proporciona a mi cuerpo, digamos, ¿no? Entonces, es una experiencia corporal primero también, ¿no? El cargar el cansancio y el agotamiento físico que implica cambiar un pañal en una posición erguida, cargarlo en medida de que va creciendo. Entonces, hay muchos hombres que hablan de la posibilidad de reparar su vínculo con su historia de vida de dolor con su padre y que cuando tienen la posibilidad de criar y educar, dicen, en este vínculo no quisiera cometer los mismos errores y tienen la posibilidad, en psicoanálisis se habla mucho de esta, de la reparación de mi pasado a través de mi historia o del vínculo que quiero construir ahora con mi hijo o hija, ¿no? Que suena muy bien en el discurso, pero que la experiencia te va a colocar en múltiples desafíos de tu propia historia personal, de cuando, o sea, a lo mejor está muy bien cuando es pequeñito, pero cuando empieza a crecer y de pronto llega a la pubertad y llega a la adolescencia, Sergio Sefcovic hablaría de revive tu propia adolescencia. Y entonces el conflicto no es con tu hijo, es contigo mismo, digamos, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de una estrategia de cuidado, ya sea un grupo de reflexión, un proceso terapéutico o hablar con un amigo que sea papá y decirle tú cómo le estás haciendo, porque a mí me está yendo como en feria, pues, ¿no? Entonces, los beneficios son la posibilidad de, de construir un vínculo afectivo y sentir en el cuerpo lo que significa amar, cuidar, desvelarse, que es básicamente el significado en latín de cuidar, ¿no? Que es curar, procurar, desvelo, angustia por el bienestar del otro ser. Entonces es una experiencia, digamos, estoy hablando desde la ternura, pero por ahí escuchar los entrevistados, el compañero Leonardo de Ecuador dice algo que es bien cierto, que es también politizar la ternura, o sea, entender que este trabajo mental y físico es eso, un trabajo. Y como tal, tiene que ser reconocido, pues no solamente por la historia de la ternura del padre, sino por un Estado, que no, eso no significa que hagan una política de la ternura, pero sí que incentiven procesos como este de la campaña, con el apoyo institucional que actualmente está teniendo, entonces, no sé si he logrado responder con claridad, estimado Iván, pero yo pensaría, al menos es una reflexión como personal y por lo que he venido escuchando a los varones, la posibilidad de reparar los vínculos y su propia historia también, ¿no? Y fíjate que es cierto, yo también lo he vivido la parte romántica de la paternidad, muy bonita en las fotos, es la mejor imagen que puedes tener, pero detrás de esa foto también hay cansancio, ganas de echarse a correr, Sí. ganas de llorar, ganas de hablar con alguien que te entienda, que te comprenda, que pueda decirte, es que estás bien, pero mañana lo vas a hacer mejor. Sin embargo, nuestra lógica, nuestra configuración dice que no hay que hablar estos temas, ¿no? Porque es privado además, ¿no? Uno se da por entendido que ya es un tema hecho. Pero te digo, moverle,
les cuesta mucho a los hombres, ¿no? Y a mí me ha resultado que cuando les preguntas cómo están, hay que interpretar el bien, porque la respuesta es bien, Ujú, ujú. ¿no? Y hay que entrarle por la gesticulación, por el meneo de las manos, y desde ahí. Pero bueno, se me está acabando el tiempo, te digo, da para más. Creo que todo este mes invita mucho a la reflexión de la paternidad, de las nuevas paternidades, de paternidades más positivas, una crianza más cercana, corresponsable, igualitaria, ya hasta apellidos llevan Ujú. muchos, pero esperemos que este diálogo que tenemos pueda ser reflejo a otros hombres. Fabuloso. Pues yo gente invitando a que se sume a la campaña, a que siga la campaña en Cómplices por la Igualdad. Así los buscan en Facebook, Cómplices por la Igualdad, y ahí van a ver los materiales de la campaña y con el lema que es en esta contingencia, cuidar hace la diferencia. Perfecto. Pues muchas gracias, Hernando. Yo te lo agradezco infinitamente, en verdad. Gracias por apoyar este proyecto con esta charla. Amigas y amigos, si les gustó el diálogo, si seguimos insistiendo en esta reflexión, seguiremos más adelante con otras cápsulas que estaremos sumando. De antemano, muchas gracias y nos vemos en la próxima. Gracias. Hasta luego. Gracias, Hernando.